Buenas tardes, estamos aquí iniciando. Hola, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, también, un poco cargado de trabajo, pero lo común, ¿no? Lo normal que es, aún ocupado. Pero está bien. Vamos a continuar con lo que es el tema de ya reexpresión. Estamos entrando a la parte práctica. Sin embargo, quiero recordarle algunas cosas. Hoy vamos a terminar de ver lo que es toda la teoría de la guía número 3. Por lo cual, el siguiente sábado van a volver a tener otro examen teórico junto con preguntas prácticas. Prácticas eh, en el sentido de elegir tipos de cuentas según te pida o hacer ciertos cálculos según se muestren en la información, pero básicamente es también de opción múltiple. Van a tener ese examen en lo que ha sido la guía número 2 más la guía la guía número 3 o no, es nomás no, nomás es la pura guía número 3 esta que estamos viendo. De hecho, les pasé el link de todo lo que vimos, ¿verdad? Porque tristemente se cerró la semana pasada la sesión y se borró toda la información que habíamos escrito en la guía. Bueno, por lo menos lo que yo había explicado. Así que volví a hacer un video explicando toda la guía número 3, dándoles la información, recalcando los datos importantes. Espero que vean el video o si lo remarcaron en su momento, qué bueno. Pero de eso va a venir el siguiente examen. Y posterior a eso, el 27 van a tener un examen global teórico de toda la información que han visto de las 3 guías. Entonces, ¿Por qué tanto examen, maestro? para ayudarles, básicamente, entre más podamos dividir el trabajo de calificación, mejor, ¿no? Así no se carga los porcentajes. Por ejemplo, inicialmente el primer examen que pasó vale 20% y el segundo vale 30%. Entonces, si meto un tercer examen para la siguiente semana, ya puede valer 25 y 25 los porcentajes y así no afecta tanto. Además, les voy a pedir que en el grupo escriban su nombre completo para yo identificarlos y guardarlos, porque esta semana les voy a enviar sus calificaciones promedios, cómo van hasta el momento con su participación, asistencia y tareas. Así que por favor les pido que en el WhatsApp escriban su nombre completo para yo entre la semana, los primeros días, les voy a decir cuánto es su calificación y qué necesitan reponer o echarle ganas, ¿no? Para sacar bien el curso que tienen. Entonces, te pido que hagas eso. Entonces, mientras tanto, vamos a iniciar compartiendo la guía número 3 para terminar la teoría de esto. Guía número 3 de la reexpresión de los estados financieros. Eh, Habíamos hablado la semana pasada de los métodos que se utilizan para hacer la expresión, uno llamado costo histórico y otro costos específicos. Hablamos un poquito de la diferencia, uno que no viola el principio de costo histórico, de lo que veíamos en la guía número 1, ¿no? De los tipos de principios contables que existen. Y el otro sí, hablando de que se ajusta por índices generales de precios, lo que tenemos aquí. Entonces, es cuestión de recordar los nombres. Hablábamos un poquito de historia en la reexpresión, cómo se llama a la inflación que pasa sobre el 100%, es hiperinflación, qué pasó en Inglaterra y Reino Unido, qué tipo de método utilizan, qué tipo de método utilizan Estados Unidos y México, para que lo tengan ahí anotado. Vimos el nombre de la institución que nos ayuda a generar un control de la inflación. Bueno, y hablamos mucho sobre la B10, ¿no? ¿Cómo inició? Inició con la B2 y ciertas características que sabemos ahí. El año, es importante que para, para el curso conozcan el año de lo que estamos hablando. Hay un chat, dice María que si le permite el acceso. Ah, falta alguien aquí entrar. No, no hay ninguno pendiente. ¿Ya estará? María Márquez, ¿será? ¿O esto era este chat ya era de hace rato? María Fregoso. Mm, Sí, maestro. A mí también me mandó un mensaje que si le da acceso. mm.
No hay nadie en espera aquí. A ver, le voy a pasar el Ujú. invitar. Sí, ya está aquí, ya se agregó. ¿Sí? Ok. Muy bien, ya se está conectando. Y bueno, estamos repasando toda la teoría. Hablábamos de boletín B2, cómo inició y por qué, el empasivamiento o apalancamiento, y dábamos un breve ejemplo de eso, ¿no? ¿Cómo mostramos un ejemplo de apalancamiento? Bueno, con estos datos que tenemos aquí. Son un ejemplo de apalancamiento cuando el pasivo es mayor al capital. Entonces se abren empresas con más deudas que patrimonio y eso afecta al futuro. Hablábamos de la B5 y luego de la B7. Después tengo marcado ahí varias información que espero lo puedan leer y marcar porque son preguntas de exámenes. Entrábamos entonces después a términos para la reexpresión de estados financieros, como entorno económico, ¿sí? Lo que tenemos aquí se divide en dos, es un entorno económico inflacionario, todo aquello que afecta a la inflación dentro de la economía y puede ser con el tipo de cambio, la tasa de intereses, salarios y precios. Y el no inflacionario es aquel donde no se afecta la inflación, ¿no? Eso es muy raro ver, de hecho, porque estos cuatro operaciones que están aquí, casi todos los países lo manejan. Tipo de cambio, tasa de interés, salarios y precios. Hablamos de la inflación y aquí hay que dividir bien el concepto. ¿Qué es inflación? Es un incremento generalizado de precios, ¿sí? De la canasta de bienes y servicios. ¿Qué provoca? Es diferente saber qué es a qué provoca, porque puedes venir la pregunta y te dice qué es inflación y como respuesta opción podría decir que es la pérdida del poder adquisitivo, pero no es la inflación pérdida del poder adquisitivo, o no necesariamente así, porque puede darse por otras situaciones también. Lo que es específicamente es el incremento. Lo que ocasiona o causa la inflación es pérdida del poder adquisitivo. Hablábamos de los índices de precios, que vamos a usar para nosotros el caso de la INPC, pero también se pueden usar las UDIs en la cuestión de inversiones. Es importante que lo sepan eso. Y hacíamos la diferencia entre partidas monetarias y las no monetarias. De eso se trató la tarea que tenían en el portal. Tenían un listado de cuentas en una balanza y lo que tenían que hacer es identificar qué tipo de cuenta era, si era de activo, pasivo y capital, y después, según el listado que les envié en PDF, simplemente identificar si era una partida monetaria o no monetaria. El objetivo, bueno, que se vayan familiarizando con este tipo de cuentas, ¿no? Y reexpresión, que es lo que es el tema, es un método a través del cual reconocemos los efectos de inflación. Vamos a terminar con la teoría, con lo que es método integral de normas de expresión y aspectos generales. Aquí vamos a aprender un poquito de otros temas que tenemos aquí. Y, y bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Dice, cuando su entorno económico es calificado como un entorno inflacionario, lo que hablábamos en los conceptos anteriores, la entidad debe de reconocer los efectos de la inflación en sus estados financieros mediante la aplicación del método integral, ¿sí? Entonces, esto es parte de pregunta. ¿Qué es lo que debe hacer una empresa cuando es afectada por la inflación? Debe de reconocerlo en sus estados financieros. Esto es lo que debe hacer. Vamos a ponerlo aquí con otro color. Debe de reconocerlo en sus estados financieros. Es lo que debe de hacer. Este reconocimiento debe hacerse antes de aplicar cualquier técnica de evaluación, por ejemplo, el valor razonable, método de participación, etcétera. Son otros métodos que se utilizan en otro tema. Continúa diciendo que la estructura financiera de la entidad está conformada por, vamos a escribir, que son partidas monetarias y no monetarias. Y ya habíamos hablado de ellas, ¿no? Las partidas monetarias, ¿cuáles son? ¿Qué características tienen estas partidas monetarias? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre una partida monetaria y no monetaria?
Básicamente, estamos hablando de que las partidas monetarias son todas aquellas que involucran el flujo de dinero o efectivo. Tales son las cuentas de caja, bancos y todos los derechos por recibir dinero, en este caso clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, o las que son obligación para la empresa de pagar dinero. Por ejemplo, proveedores, acreedores, documentos por pagar y todas las que se deriven en eso, ¿no? Las no monetarias son las que no son, no son afectadas por el transcurso del dinero, sino que se van actualizando con la inflación y ahí entran todas estas que vamos a reexpresar. Cada una de estas partidas tiene un comportamiento diferente en relación con la inflación, motivo por el cual el método integral consiste en determinar lo siguiente. Inciso A, para partidas monetarias y la afectación de su poder adquisitivo, el cual se denomina resultado por posición monetaria. Esto es lo que llamaremos repomo. Es un concepto que se maneja dentro de la reexpresión y le llamamos resultado por posición monetaria o repomo. Es lo que es el poder adquisitivo de las partidas monetarias, lo que tenemos aquí. Por otro lado, para partidas no monetarias, el efecto de expresión necesario para poder expresarlas en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha del cierre del balance. Es esto la diferencia. Las no monetarias, su reexpresión para expresar sus unidades son a la fecha del cierre del balance. Este es nuestro tema. Es esas partidas monetarias, reexpresarlas conforme a los índices nacionales de precios al consumidor para llevarlas al precio que debe de ser, ¿no? Al cierre del ejercicio o del balance o de la fecha que se esté hablando. El repomo también, pues, es como actualizar o afectar las partidas monetarias, pero eso se ve en otro tema en particular. Aquí tenemos los fundamentos legales de este tema. La NIF C6, la NIF C7 son los que establecen el hecho de hacer una actualización de las partidas no monetarias, ¿sí? A cierre del ejercicio. ¿Qué es repomo? Vamos a calificarlo de la siguiente manera. El repomo es, vamos a ponerlo así, el resultado por posición monetaria. La ganancia por inflación supera los gastos por intereses, se tendría un resultado positivo y esa utilidad deberá contabilizarse en el capital. Entonces, si al momento de nosotros checar la inflación supera los gastos, eso es algo positivo para la empresa, entonces lo vamos a llevar a la cuenta de capital contable, capital social o patrimonio, la cuenta que se esté manejando. Pero la idea es que nosotros vamos a entender por repomo el resultado por posición monetaria. Vamos a ver un ejercicio más adelante de eso. Por parte del método integral debe observarse lo siguiente. Hay ciertas cosas que debemos de considerar. Inciso A. Cifras o cifras bases. Cifras bases o cifra base. Voy a poner en singular, cifra base. Es la que corresponde al valor contable de la partida sujeta a ser reexpresada. Es decir, es la cantidad que voy a tomar como inicio para hacer el cálculo de la reexpresión. En la primera reexpresión es el valor nominal utilizado en el reconocimiento inicial de una partida. En cálculos subsecuentes, además de dicho valor nominal, deben incluirse todos los efectos de reexpresión conocidos en periodos anteriores. Es decir, nosotros tenemos un importe de una cantidad, de una cuenta en particular, la reexpresamos y va a ser un nuevo saldo base o una cifra base. Para el siguiente año, esa cifra base va a ser nuestra nueva cifra que vamos a utilizar para hacer otra reexpresión. Y así nos las llevamos subsecuentemente, ¿no? Como vayamos trabajando. Otro concepto que vamos a trabajar aquí es fecha base. Y es en el primer cálculo, porque se pueden reexpresar varias veces, la cifra reexpresada en una partida, la fecha en la que se hizo su reconocimiento inicial.
en periodos subsecuentes de reexpresión es la que corresponde a la última reexpresión reconocida contablemente. Es decir, cuándo se inició o cómo se registró ese importe de la mercancía o de la cuenta o de lo que estemos reexpresando, fecha base. Vamos a ocupar también otro concepto que se llama fecha de reexpresión. Y aquí es la que corresponde al momento en el cual se determina una reexpresión. Normalmente es la fecha de los estados financieros, también conocida como fecha de cierre de balance. Es decir, tenemos una fecha base de cuando adquirimos esa partida no monetaria y la vamos a reexpresar o llevar hasta una fecha cuando estemos presentando el estado de resultados. Entonces, todo ese periodo que transcurre va a afectar contablemente el valor monetario de las partidas que estemos anunciando. Entonces, necesitamos identificar cuándo fue la fecha base, cuándo es que se compró, se adquirió esa mercancía o esa partida que estamos manejando y necesitamos encontrar también la fecha de reexpresión, cuándo es que estamos presentando la información para reexpresarla. Otro concepto que tenemos aquí es el índice de precios, que es el que la entidad elige entre el INPC y el valor de las UDIs. Hablábamos de que existen estos dos conceptos para poder reexpresar. El INPC son para las partidas monetarias regulares, pero las UDIs se utilizan exclusivamente para las cuestiones de inversiones. Aunque también vamos a ver cuentas de inversiones, nos vamos a enfocar más a utilizar las puras INPC. Pero las UDIs son las que se utilizan para poder expresar las partidas no monetarias por inversiones. Dicha decisión debe tomarse apoyándose el juicio profesional y preferentemente atendiendo a las prácticas del sector en el que opera la entidad. Una vez hecha la elección, el índice seleccionado debe de ser utilizado de manera consciente. Es decir, como son dos elementos que se pueden utilizar para reexpresar, debe de haber una consistencia. Si recuerdan los principios de contabilidad, de esos 10 que hablábamos al principio, uno se llama principio de consistencia. Quiere decir que si tú eliges alguno de estos conceptos para reexpresar, debes de ser consistente en los siguientes periodos. A menos que tengas una razón viable para cambiar. El siguiente concepto, el E, es el factor de reexpresión. Como dice aquí, es el resultado de dividir el índice de precios de reexpresión entre el índice de precios bases. Vamos a buscar dos índices de precio. El de la fecha en el que se adquirió esa partida monetaria y la fecha en que vamos a reexpresar. Aquí dice, como menciona, dividir el índice de precio de expresión, el inciso C, entre el índice de la fecha de base. O sea, el más actual entre el antiguo. El concepto F que vamos a utilizar en la práctica es lo que se llama porcentaje de inflación. Dice que es el nivel de inflación de un periodo, expresado en términos porcentuales. Se determina restándole la unidad del factor de reexpresión. Este resultado se multiplica por 100. Es decir, vamos a obtener al dividir estos dos índices entre las dos fechas un porcentaje de inflación. Y es lo que vamos a considerar como la inflación que hubo en ese periodo o periodos, ¿no? Si abarco más de un año. Lo vamos a ver en un ejemplo ahorita. El siguiente concepto es cifra reexpresada, que es el resultado de multiplicar la cifra base por el factor de reexpresión correspondiente. Entonces yo ya tengo mi cifra base, con lo que voy a trabajar, y tengo mi factor de reexpresión. Entonces al multiplicar estos dos es lo que voy a llamar yo como mi cifra reexpresada. Y por último, otro de los conceptos es efecto de reexpresión. Es la diferencia entre la cifra reexpresada de una partida y su cifra base. Este efecto de reexpresión está fundamentado en el NIF A5, párrafo 3, y básicamente es identificar si hubo un aumento o una disminución en la inflación para esa partida monetaria. Son varios conceptos, pero el cálculo básicamente se hace casi por sí solo, porque tenemos las fórmulas para hacer.
Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Para hacer reexpresión de partidas monetarias, ocuparemos el siguiente información. Estos son los índices nacionales al precio del consumidor y UDIs, ¿sí? Estos los saqué, se los comparto, con una fecha del 7 de febrero del 2020. Hasta la hora te dice ahí, ¿no? Entonces, las INPC se van actualizando, se van creando mes tras mes y ahora seguramente hay más INPC, yo creo que hasta abril o mayo probablemente. Después van a salir los que son de este mes. Pero la idea es que nosotros sepamos calcular la reexpresión en base a esta información que el Banco de México, recordemos que es la institución que nos ayuda a hacer las reexpresiones de estados financieros. Dice un aviso importante, algunas de las series de este está consultando, registra un cambio, por favor consulte los métodos de la misma. Tenemos el título, un encabezado aquí, desde cuándo se está trabajando estos INPC, la periodicidad es que son mensuales, los INPC son mensuales, son índices, son unidades, pues son neutras, no hay unidad. Y bueno, hay un aviso, ¿no?, de conformidad en cuanto a la ley, la cual voy a leer y dice, acorde con la ley del Sistema Nacional de Información, Estadísticas y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de abril del 2008, a partir del 15 de julio del 2011, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, recuerden que esta era la otra institución, ¿no?, que trabaja de la mano con el Banco de México para sacar estos INPC, tienen la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios. En consideración a lo anterior, la información sobre la inflación referente a junio del 2011 fue la última publicada por el Banco de México. El INEGI comenzó la difusión de la información con los resultados correspondientes a la primera quincena de julio del 2011. Entonces, lo que podemos extraer de aquí es que son dos entidades que trabajan los INPC, Banco de México y la INEGI, y que solamente ellos tienen la facultad de elaborar y publicar. Solamente ellos pueden trabajar esta información. Otros departamentos no tocan estos trabajos, ¿no?, que estamos haciendo. Los subrayo porque son preguntas de exámenes. ¿Quiénes son los encargados de desarrollar los INPC? Bueno, es un trabajo entre la INEGI y el Banco de México. ¿Cuál es su facultad? Elaborar y publicar los índices. ¿Sí? Me voy a subrayar hasta aquí, para que lo anoten por ahí también. Bueno, después de esta información, que también pueden encontrar en internet, ya se encuentra un listado de los INPC que han desarrollado desde enero del 2016. Fíjense, en enero del 2016, voy a hacer un poquito más grande esto. El INPC en ese mes era de 89.38, 63, 81. En febrero aumentó unos decimales más, en marzo aumentó algo más y así sucesivamente. De hecho, la tendencia de los INPC ha sido de aumento de 89, 90, 94, 97 y eso es en el 2016 y 2017. Y ahora aquí 2018 y 2019, pues tenemos 98, 99, ya llega a 100, 102, 103, es decir, va aumentando el índice nacional aquí en México, ¿no? Hay meses que de repente baja, pero solamente algunos decimales. Por ejemplo, viendo aquí a grosso modo, ¿cuál podría ser? Ah, mira, entre abril del 2018 y mayo del 2018 bajó de 99.15 a 98.99. Bajó una unidad. Pero luego en junio ya volvió a subir a 99. Entonces, recordando, ¿cómo es que se sacan estos índices? Bueno, es un trabajo del INEGI, junto con el Banco de México, analizan alrededor de 235,000 productos y precios para poder establecer estos índices, ¿no?, que tenemos aquí. Todo gracias a la inflación. Todo gracias a lo que la inflación nos está afectando económicamente. Entonces, esta tabla es lo que van a ocupar para hacer una reexpresión de estados. Y vamos a hacer lo siguiente. Un pequeño ejercicio que tenemos aquí de reexpresión de cifras. Tenemos una columna donde nos ayuda a recordar cómo es el cálculo de la reexpresión. Nos dice que tenemos un renglón de cuentas
donde tenemos hasta el momento, ¿cuántas son aquí? 4 cuentas, la de inventarios, terrenos, gastos de venta y costos de venta. ¿Sí? Aquí tenemos estas. Y en cada una de estas cuentas nos dice los conceptos que estábamos hablando anteriormente. La cifra base para inventarios es 120,000, terrenos 250,000, gastos de venta 324,500 y costo de ventas 550,600. Entonces, es información que esto ya de antemano tienes que tener. ¿Dónde aparecen estas cuentas? Perdón. ¿Dónde aparecen estas cifras bases? Esos son los saldos finales en el balance general, ¿sí? Esos son el saldo final o en la balanza de comprobación, pero es con lo cual terminó estas cuentas en particular, ¿sí? Entonces tenemos que recordar eso, son saldos finales del ejercicio. Entonces, vamos a hacer un cálculo de reexpresión conforme a la fórmula que se nos presenta. Vamos a poner por A a la cifra base, vamos a poner por B a identificar la fecha base, es decir, cuándo es que se adquirió esa partida no monetaria. Este es de febrero de 2016, enero de 2017, cada uno tiene diferente, ¿no? ¿Cuándo se va a reexpresar esa partida? Cada uno es diferente, pues nomás para hacer diferentes cálculos, ¿no? Por ejemplo, aquí, este se va a reexpresar hasta el 18 de diciembre, perdón, en diciembre de 2018. Esto se va a reexpresar en diciembre de 2019 y esta, no veo aquí ya veo. Esta también del 2019, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ocupar la fórmula de la reexpresión, donde vamos a identificar el INPC de reexpresión, el INPC histórico, cuando se adquirió la información, más bien la partida monetaria, y empezar a sacar el factor, el porcentaje y la cifra reexpresada. Vamos a comenzar con el primero, inventario. Entonces te voy a pedir que me ayudes ahí, pues viendo la información y comencemos. Según la fórmula, tenemos que identificar cuál es el INPC de reexpresión. Aquí por la fórmula vamos a tomarlo como D. ¿Cuál es el índice nacional de precios al consumidor que vamos a utilizar para reexpresar? ¿Qué dice la información anterior? Dice que el índice o fecha de reexpresión, aquí está, corresponde al momento en el cual se determina una reexpresión. Normalmente es la fecha del estado financiero. Esa es la última fecha o la más actual cuando se va a reexpresar. En este caso, la fecha de reexpresión. El INPC de reexpresión es el que se va a tomar de la fecha de reexpresión. ¿Cuándo es que se va a hacer esa reexpresión? Así que tenemos que ir a la tabla y buscar el valor de la INPC de diciembre del 2018. ¿Cuánto es? Si vamos aquí a la tabla, tenemos que es 103.02 y tiene muchos decimales, pero igual solo colocamos los que competen. Voy a hacer la letra un poco más chica aquí. Después necesitamos el INPC histórico, es decir, cuándo es que se adquirió esa partida monetaria. Eso es... Maestro, pregunta, ¿tenemos que ponerlo así con todos los decimales? No, es muy buena pregunta. Lo que yo sugiero es utilizar solamente los primeros 4 decimales, porque es donde mayoritariamente aparecen más números, ¿no? En los INPC. A veces hasta 5 y 6, pero para efectos de la clase solamente 4. El INPC histórico es cuando adquirimos esa partida. Aquí nos dice que es febrero del 2016. Así que yo me voy a febrero del 2016 y tengo esta cantidad. 89.7777. Y le voy a quitar varios decimales. Le quito un 7 más. Ahí está, 777. Ahora, más chiquito voy a hacer. Ahora voy a hacer un cálculo. Voy a sacar el factor de reexpresión. ¿Cómo se hace?
Para sacar el factor de reexpresión, que es nuestra letra F, lo único que tengo que hacer es tomar la D, que son 103, y dividirlo entre la E, que son 89.77. ¿Cuánto da eso? $1.14 me dio. 1.1475. Sí. Ahí está. Ese va a ser mi factor de reexpresión, lo que voy a tomar para poder hacer el cálculo correspondiente. También me pide sacar un porcentaje de inflación. ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero expresar en porcentaje cuánto aumentó cuánto aumentó esta partida monetaria. Entonces, el número anterior es un factor, pero ahora yo lo quiero expresar en porcentaje. Y según lo que habíamos hablado anteriormente, es necesario, para sacar la G, es técnicamente hacer la F, que es de entre E, y quitarle 1 y multiplicarlo por 100. Es decir, esta cantidad, quitarle 1 y multiplicarlo por 100. ¿Cuánto sería entonces? 14.75. 14.75. Por ciento. Porque yo lo que quiero decir es, quiero expresar esa inflación en porcentaje. ¿Va? Porque va a haber unos ejercicios donde ya nomás nos va a decir el porcentaje de inflación. Sería el 14.75%. Ah, Sí. ya lo puso. Okay. Básicamente esta sección que está aquí, ¿sí? Expresada acá. Nomás le quitamos el 1 y le multiplicamos por 100 para que sea 74.75%. Ahora, para sacar la cifra reexpresada, es simplemente tomar la sección A, que es la cifra base, y multiplicarla por F, que es el factor de reexpresión. ¿Cuánto da 120,000 multiplicado por 1.1475? 137,700. ¿100 cerrado? Sí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que es la cifra reexpresada. ¿Qué quiere decir esto? Que desde febrero del 2016 a diciembre de 2018, el valor de inventarios, que era de 120,000, ahora va a ser realmente de 137,700. Entonces, hay un efecto de inflación aquí. Y para ello, tenemos que colocar si aumentó o disminuyó la inflación aquí. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Claramente se ve que aumentó, ¿no? Y esto lo vamos a llamar aumento inflacionario. Entonces, vamos a hacer un pequeño texto donde indiquemos qué es lo que pasó con estas partidas. Si aumentó o disminuyó según sea el caso. Lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer los siguientes cálculos para las otras cuentas. Ayúdenme ustedes a identificar los INPC para cada uno de ellos. Me los dictan y los voy escribiendo aquí. Sería del 2019. El INPC del 2019, ¿cómo es? 105.9340. Y el del histórico, que sería enero 2017. 93.6038. Entonces, con esto ya podemos hacer el cálculo. ¿Cuánto sería el factor? El factor, recordemos, lo voy a hacer tomando el índice de reexpresión, es decir, con la fecha más actual y dividirlo entre el índice más viejito, el histórico. ¿Cuánto me va a dar eso? $1.1317. 13.17 dijiste. Sí. Eso es.
Y como porcentaje de inflación, pues simplemente es quitarle el 1 y multiplicarlo por 100, que podemos intuir rápidamente que serían 13.17%, ¿no? Ahí. Es esta sección que está aquí. Tenemos acá. ¿Cuánto sería entonces la cifra reexpresada? $282,925. Claro. Sí. Muy bien. Entonces, ya teniendo una cifra reexpresada, podemos identificar que si la cifra fue de 250,000 contra 282, que ahora vale, hubo un aumento. En este caso. Vamos con el de gastos de venta. Diciembre de 2019. Es el mismo que el anterior, ¿verdad? 93. 80. Y de una vez voy a poner el otro. 105.9340. Contra el INPC, pues, de octubre de 2018. ¿Cuánto es? $101.4400. 101.4400. No, este sería el factor, ¿no? Pero el índice histórico, solo para poner el dato ahí. El INPC histórico sería 101.4400. Ah, perdón. 101.4400. Ok, sí. Puse nomás 1. Y entonces el factor, ¿de cuánto estamos hablando? $1.0443. Muy bien. Entonces, el porcentaje de inflación, ¿cuánto sería? $4.43%. 43. Y la cifra reexpresada, ¿cuánto valdría? $338,875.35. Eso. Y lo que vemos es que también aquí hubo un aumento inflacionario. Queda un minuto de este video. Voy a cerrar sesión. Y vamos a volver a entrar mientras ustedes calculen el último para escribirlo ahí en la guía.